Paco es experto en geopolítica. Hay desmadres en China, hay desmadres en Europa, hay desmadres en Medio Oriente, hay desmadres en Latinoamérica, hay desmadres en Estados Unidos con su elección. Lo que le conviene a Venezuela no es simplemente que permitan la transición, sino que haya un cambio justamente en los altos rangos de los militares. ¿Quién domina el mundo, por ejemplo? ¿Quién decide qué es Trump o qué es Kamala, los candidatos? En mi opinión, eso se decide en los servicios de inteligencia de Estados Unidos. Algo tengo que estar entendiendo, porque en 2013 yo escribí un libro entero para explicar que venía otro holocausto en Israel y todo el mundo me tildaba de loco. ¿Qué desmadre está pasando en el mundo? Familia Tipical, muy buenos días, día domingo, día de platicando con su servidor Carlos Alarraqui. Les platico, primero les voy a presentar a un joven brillante, talentosísimo, experto en geopolítica, que nos va a ayudar a entender qué desmadre está pasando en el mundo. Primero, Francisco Gil White, ¿cómo estás, Paquito? Muchas gracias, y gracias por decir que invitaste a un joven. Pues fíjate, muchas gracias. Si te comparo conmigo, sí. Bueno, sí. Ok, eso es número uno. Sí, señor. Número dos, Paco es experto en geopolítica. Hay desmadres en China, hay desmadres en Europa, hay desmadres en Medio Oriente, hay desmadres en Latinoamérica, hay desmadres en Estados Unidos con su elección. No hay un líder mundial como en los viejos tiempos, como un Charles de Gaulle, un George Eisenhower. No hay líderes, ¿verdad?, en el mundo hoy. Dwight Eisenhower. Dwight Eisenhower. Dwight D. Eisenhower. Ese. Sí. No hay, ¿verdad? ¿Qué le pasa al mundo? Pues tenemos a Bukele en El Salvador. Ajá. Y a Javier Milei en Argentina, que en mi opinión sí están peleando por la libertad de la gente. Buenísimo. Sí. Pero hay un chorro de países en Latinoamérica. ¿Pero hay un chorro qué? De países en Latinoamérica. Sí, bueno, no estoy diciendo que Latinoamérica esté bien, pero tenemos por lo menos... Y tenemos a Boric en Chile, que por lo menos tomó la posición correcta ahora con respecto de lo que está pasando en Venezuela. Y eso es alentador, ¿no? Porque podemos no estar de acuerdo con su orientación política. Yo tengo muchas diferencias con Boric, pero parece ser que pues por lo menos su posición es honesta con respecto a lo que está pasando en Venezuela, y eso es alentador. Ok, a ver, ayúdame. Hace un mes hubo una elección en Venezuela. Sí. María Corina Machado enseñó las actas que manejó muy bien con todas las personas voluntarias de la oposición y ganaron con un 78%, comprobado. Chile, México y Brasil, Lula, dijeron: no te reconocemos hasta que enseñes las actas. Perfecto. El resto de los países de la OEA reconocieron el triunfo del candidato Herrera, se apellida, creo. No recuerdo cómo se llama, Okay. Pero en fin, el candidato de la oposición sí. en Venezuela. Así es. Se la reconocieron. Pasan 3 semanas de marchas, desmadre y medio, y sale el mejor videoclip del mundo cuando el Consejo Electoral le da el triunfo a Maduro, imagínate, ya quisiera. A Maduro se lo da por 70-30. Okay. Nadie en el mundo lo reconoce. Le quedan 5 meses de gobierno real para entregar el poder. No lo va a entregar, según él, porque dijo que ya dijo que ganó. Que ganó. ¿Qué pasa en Venezuela con este entorno? Pues es que lo que pasa en Venezuela es que en realidad todo depende de lo que hagan las Fuerzas Armadas. Entonces, ¿qué sucedió en Venezuela? Que el chavismo
convirtió a las Fuerzas Armadas en un negocio. Entonces, pues ahí los fueron corrompiendo, se fueron enriqueciendo, y entonces, pues por ese lado, la gente que controla las Fuerzas Armadas de Venezuela, pues ellos, por lo menos en el corto plazo, ven un beneficio a quedarse con los chavistas. Entonces, ellos tendrían que sentir que corren un riesgo más grande continuando su alianza con los chavistas que abandonándolos. ¿Cuál riesgo? Pues el riesgo de que la gente realmente arme una revolución en Venezuela y los linchen. Esa sería la preocupación que podrían ellos tener del otro lado, ¿no? Entonces, y pues la otra preocupación, aunada a esa preocupación, es la preocupación de un amotinamiento en las mismas filas del ejército, porque si los soldados, si las filas del ejército venezolano se desencantan con sus propios oficiales, y les llega a dar suficiente náusea la idea de que ellos repriman a la población civil que está exigiendo que se respeten las elecciones, pues en ese caso, si los oficiales militares dicen, híjole, mejor nos encargamos de custodiar una transición a la democracia en vez de seguir apoyando a Maduro, si tomaran esa decisión, sería posible hacer esa transición, pero se tendría que negociar una amnistía para ellos de parte de los nuevos gobernantes, porque de otra manera vas a tener una guerra civil ahí. Entonces habría que ver de qué manera se negocia eso, porque también lo que le conviene a Venezuela no es simplemente que permitan la transición, sino que haya un cambio justamente en los altos rangos de los militares, porque pues esa gente tiene que salir también, si quieres, pero se les podría ofrecer una amnistía, ¿no? Que no los van a perseguir a cambio de que se bajen, y de esa forma podría producirse una transición pacífica en Venezuela. Pero las cosas van encaminadas a más enfrentamientos por lo pronto, desgraciadamente. ¿Cuál sería tu percepción? ¿De qué? ¿De qué es lo que va a pasar? Sí. Yo ya no hago predicciones sobre qué va a pasar en Latinoamérica, porque han sucedido últimamente cosas que yo hubiera predicho que eran imposibles. O sea, lo que ha hecho Bukele en El Salvador, todo me parece imposible. No, jamás lo hubiera yo esperado. El triunfo de un presidente, el primer presidente libertario de la historia. Si tú me hubieras dicho es posible que gane un candidato libertario en algún lugar, yo te hubiera dicho absolutamente para nada, en ningún lugar. Pero si me hubieras forzado con una pistola en la cabeza a decir en qué país sí se podría, el último lugar en mi lista hubiera sido Argentina. Entonces, yo ya no hago predicciones sobre Latinoamérica, porque aquí este es el continente del realismo mágico y todo puede suceder. Ok. De aquí a 4 meses y medio todo puede suceder en Venezuela. Yo creo que sí es posible que haya una transición, que se negocie la salida de Maduro, si los venezolanos aprietan lo suficiente. Yo creo que es posible que se asusten los oficiales del ejército y den el paso que se necesita, porque sin ellos no se va a poder. Ok. Tenemos una entrevista pendiente con María Corina, yo creo que va a ser la próxima semana. Qué interesante. Tenemos muy buena relación con ellos y vamos a tener un Zoom de 1 hora. Yo les digo el día, querido público, Dalita, que está aquí con nosotros, también les va a decir. Y nada más estamos esperando, de alguna manera, que nos den el día. Qué interesante. Okay. Ahora viajemos a Cuba. Cuba va a ser dictadora siempre. Pues eso también depende un poco de los cubanos, pero la tienen muy difícil. El ejército igual. Claro, ahí es represión militar lo que mantiene ese régimen en el poder. Entonces, pues ya lo vimos, hace algunos años hubo unas protestas muy grandes en Cuba, y la gente claramente estaba pidiendo libertad, y fueron reprimidas, ¿no? Entonces, pues, ¿qué se necesita en Cuba? Pues se necesita una presión social suficiente, un sacrificio de la población suficiente, que los militares se asusten, pero pues eso, la verdad es que está difícil de producir. Nicaragua. Daniel Ortega
salió de la guerrilla. Salió para combatir la dictadura. A los Somoza. A Manuel Somoza. Y resultó más dictador que Somoza. No sé si más dictador, pero sin duda no, ya no tiene nada que criticarles. ¿No? O sea, obviamente si la única razón de combatir a un dictador es que tú quieres ser el siguiente dictador, pues eso no tiene ninguna legitimidad. Lo que es defensible es que produzcas las condiciones para la libertad de los nicaragüenses. ¿Y cómo se produce? ¿Cómo? Pues permitiendo democracia. Si permites democracia ya no hay lana ni poder. Claro, lo que pasa es que yo no creo que a estos gobernantes que se convierten en dictadores realmente les interese el bienestar de sus poblaciones. No. A ver, ¿no? Tú eras muy chiquito, pero en la época de los 80s medianos, para no irme a los 70s y demás, el ejército gringo entró a Panamá, no dijo buenos días, agarró a Manuel Noriega y sobres, porque no permitía el comunismo. Okay. En Granada también hicieron lo mismo. En Granada igual, claro. En Guatemala armaron un golpe de Estado antes, en los 50. Sí. ¿Qué es lo que ha cambiado de la mentalidad de Estados Unidos del siglo XX al XXI? Nada. ¿Y por qué no se han metido con Maduro ni con...? Porque han permitido tanto dictador. Ajá. Si estamos hablando de la mentalidad de la gente que gobierna Estados Unidos, en mi opinión, nada. Entonces, lo que tienes que hacer es ponerte a ver cómo era toda la política exterior de Estados Unidos en Latinoamérica. En Sudamérica, Estados Unidos, la CIA, la Agencia Central de Inteligencia, la CIA por sus siglas en inglés, tenía todo un sistema que se llamaba Operación Cóndor, que fue relativamente famoso para la gente que pone atención. 3 Days of the Condor. Exacto. Entonces, la Operación Cóndor era un sistema que unía los sistemas de inteligencia de las dictaduras sudamericanas con la CIA. Y tenían todo arreglado para que si algún disidente estaba dando lata en Argentina, lo arrestabas, te lo trepabas, no lo arrestabas, lo secuestrabas y te lo trepabas a un avión y lo mandabas a Chile y en Chile ahí lo podían torturar, o si no te lo mandabas a Brasil, o si no al brasileño lo mandabas a Chile. En fin, tenían todo un sistema para que se ayudaran los distintos servicios de inteligencia de las dictaduras sudamericanas para que juntos todos combatieran la disidencia y se mantuvieran estas dictaduras en el poder. ¿Eso qué te dice? Bueno, pues que la CIA tenía un interés en destruir la democracia latinoamericana. Esa es una hipótesis obvia. ¿Qué hicieron en Guatemala? Destruyeron la democracia guatemalteca, produjeron una guerra civil ahí, un golpe de Estado y luego una guerra civil. ¿Qué hicieron en Nicaragua? En Nicaragua estuvieron apoyando a los contras, que eran los ampones de Somoza, cuando los sandinistas trataron de producir un cambio ahí. Entonces, el panorama general que uno ve de las intervenciones de Estados Unidos en toda América Latina es uno que es consistente con una política de destruir la democracia. Entonces tú me preguntas, bueno, ¿y ahora por qué dejan a Maduro en su lugar? Yo creo que están encantados con Maduro. A ellos lo que les gusta es la dictadura. Todo lo demás es show. Claro que en público tienen que decir que, ¿no? Pinche Maduro, ¿no? Tienen que decir, odiamos a Maduro, Maduro mal, ¿no? Eso lo tienen que decir cuando agarran el micrófono, ¿no? Cuando agarran el micrófono tienen que decir eso, pero lo que realmente piensan, pues eso se revela en sus políticas de fondo, ¿no? Entonces, Maduro, en mi opinión, están encantados con Maduro, estaban encantados con Chávez. En México, en mi opinión, siempre estuvieron encantados con el PRI. Entonces, yo no veo que haya cambiado nada. Yo creo que si te fijas, ampliando un poco el horizonte para observar consistencias más allá de Latinoamérica, ¿con quién tienen una alianza muy íntima los jefes gringos en Oriente Medio?
Con Palestina. Sí, tienen una alianza muy fuerte con los árabes palestinos, sí. Eso es obvio, porque ellos armaron el proceso de Oslo. Sí. Eso lo armaron, los jefes de Estados Unidos armaron un proceso diplomático para imponerle a Israel que entrara OLP Fatah, la Organización para la Liberación de Palestina, a territorio militarmente estratégico de Israel. Eso lo hicieron los gobernantes de Estados Unidos. Y esa organización, OLP Fatah, pues es un grupo de terroristas salidos de la solución final nazi, como te platiqué yo la vez pasada que hablamos. Y además, ellos son los creadores de Irán. Yasser Arafat y Mahmoud Abbas se encargaron de entrenar las guerrillas de Khomeini en campos de entrenamiento en Líbano en los 70s. Entonces, obviamente, todo el proceso de Oslo es un ataque contra Israel. Metieron a Irán a territorio militarmente estratégico de Israel. Entonces, ahí hay una alianza muy importante. Otra alianza muy importante es con Qatar. Qatar es una península. Sí, claro. ¿Qué es Qatar? Qatar es una peninsulita diminuta de arena plana. No se puede defender. Tiene las reservas de gas más grandes del mundo, ¿no? Y los gringos ahí tienen su base militar más importante en todo Oriente Medio, ¿no? Sin esa base militar, Qatar es indefendible. Entonces, eso quiere decir que Estados Unidos, es decir, los gobernantes de Estados Unidos, controlan la política exterior de Qatar. Qatar no puede tener ninguna independencia de lo que le importa a los gringos si no se pueden defender. O sea, si toda su seguridad depende de la presencia de los gringos, Estados Unidos controla su política exterior. ¿Y cuál es la política exterior de Qatar? Qatar es el principal financiero de Hamas. Qatar a lo que se dedica es a financiar el terrorismo antisemita y anti-israelí en todo el mundo. ¿Por qué? Porque los qataríes son yihadistas. Entonces, la ideología de la familia que gobierna Qatar, que son los Al-Thani, ese es el emir de Qatar, que básicamente es el dueño, ¿no? Él es un emir, es un lord, él es literalmente el señor de Qatar, es el dueño de Qatar. Y esa familia tiene una ideología yihadista. Ellos piensan que los infieles tienen que ser todos asesinados o sometidos. Y de hecho Qatar es un estado esclavista. Entonces en Qatar, según cifras del New York Times, algo así como el 94% de la población económicamente activa no son ni siquiera qataríes. Todos son extranjeros y la gran mayoría de esos extranjeros son esclavos. Entonces los secuestran en otros países y se los traen a Qatar para que sean esclavos en Qatar, o los invitan con promesas falsas de que les van a dar un empleo, y cuando entran al país les arrebatan sus pasaportes y los convierten en esclavos que son abusados inclusive sexualmente. Hay muchísimo abuso sexual y esclavitud sexual en Qatar. Y este estado yihadista, esclavista, opresor de Qatar, que es como salido de Mordor, es el principal financiero internacional de las universidades gringas. Las universidades gringas, que son controladas por los jefes gringos que también deciden la política exterior, son los mismos. Entonces, eso quiere decir que todo lo que está sucediendo es política de la gente que gobierna Estados Unidos. El ataque contra Israel es política de la gente que gobierna Estados Unidos. Cuando vino el Mundial en Qatar, sí salieron muchísimos reportajes, muchos, del comportamiento de la esclavitud, de cómo se morían gente que construían estadios y todo. Cierto, sí, se morían como esclavos porque son esclavos. Entonces no tienen ninguna protección legal y no tienen ninguna seguridad en su trabajo. Y entonces para los gobernantes de Qatar, pues esta gente es ¿cómo se dice? Expendable en inglés. Son desechables. Son desechables, ¿no? Porque no son seres humanos. Para un yihadista, los infieles que conviertes en esclavos no son seres humanos y no tienen ningún derecho. O sea, no pasa nada. Ellos tienen la razón. Si los matas trabajándolos a muerte, no pasa nada. Si los violas convirtiéndolos en esclavos sexuales, no pasa nada, porque para ellos ni siquiera son humanos. Y este es el principal aliado de Estados Unidos en Oriente Medio. Una dictadura esclavista, exterminadora.
Otro aliado de Estados Unidos en Oriente Medio es Arabia Saudita. Lo mismo. Arabia Saudita tiene una población gigante de esclavos. Es el mismo sistema, el mismo patrón, ¿no? Luego hay estados que nos dicen... Pero Arabia Saudita también es yihadista. Claro, por supuesto. La ideología que gobierna Arabia Saudita se llama el wahabismo. El wahabismo sale de la hermandad musulmana. La hermandad musulmana es el mismo movimiento que produjo a Hamas, ¿no? Y Qatar también está íntimamente aliado con la hermandad musulmana. Todos estos son los mismos. Luego hay estados que nos dicen que sí son enemigos de los gringos, como Irán. Pero cuando pones atención a lo que sucede más allá de las declaraciones públicas de los gobernantes en Estados Unidos y en Irán y en otros lados, pues ¿qué es lo que vemos? Vemos, por ejemplo, cosas que ya se le olvidaron a todo el mundo, como el Irán Contra. Te debes de acordar del Irán Contra, pues que cacharon a Ronald Reagan a la mitad de los 80s, enviando en secreto, me acuerdo, a través de la CIA a la Ayatollah Khomeini miles de millones de dólares en armamento. Bueno, pues eso es consistente con una alianza con Irán, que es, recordemos, Irán es el hijito de OLP Fatah. Yasser Arafat y Mahmoud Abbas entrenaron a las guerrillas de Khomeini. Y no nada más eso, una vez que Khomeini inaugura su nuevo estado yihadista terrorista de la Revolución Islámica, invitaron a Arafat y a Abbas para que fueran luego a Teherán con Khomeini a celebrar la revolución, y pusieron manos a la obra. Ellos son los que le ayudaron a Khomeini a crear la Guardia Revolucionaria iraní, que es la creadora de Hezbollah y que exporta terrorismo a todo el mundo. Y también Arafat y Abbas le ayudaron a Khomeini a crear Sadama, que es la policía secreta con la que reprimen a la población. ¿Cuál es la bronca esencial de todos los estados árabes y musulmanes contra Israel? Entendiendo que hay 1.200 millones de musulmanes contra 14 millones de judíos en todo el mundo. Sí. O sea, ¿qué les pasa? ¿qué se lo traen? Sí, no entiendo. Lo que pasa es que este conflicto no lo puedes entender si lo tratas de ver con un lente occidental. Entonces, si tú lo ves con un lente occidental, ¿cuáles son las cosas que te preocuparían? No, pues que en algún lugar seguramente ahí están oprimiendo a la gente, o les robaron tierra, o no les quieren dar derechos, o alguna cosa por el estilo. No te imaginas que el asunto es totalmente religioso, porque en los estados modernos democráticos de Occidente hemos trascendido las guerras religiosas. Entonces, las tuvimos, fueron muy sangrientas, duraron todo el medioevo, pero Occidente maduró, se graduó de esas guerras religiosas a un sistema liberal, democrático, en el que se respeta la libertad de culto de todo el mundo, y donde la decisión de aceptar una fe y no otra se vuelve ya una decisión de consumo. Tenemos un mercado religioso como tenemos otros mercados libres. Entonces, a nosotros nos cuesta trabajo imaginarnos que el problema es religioso, pero el problema es religioso. El problema es un problema del Islam. Entonces, en la religión islámica no se puede tolerar a la gente que no es musulmana. Los que no somos musulmanes nos llaman infieles. Yo no estoy diciendo que todos los musulmanes sean intolerantes de esta manera. Lo que estoy diciendo es que es ortodoxo, es decir, es... Los religiosos. Exactamente, es consistente con lo que dice el Corán, no tolerar a los infieles. El Corán sí dice que la obligación del musulmán es asesinar o someter a los infieles. Sí dice eso. Entonces, el que es un musulmán ortodoxo que se toma en serio lo que dice el Corán, pues termina en esa posición. Y el musulmán que quiere ser tolerante con los infieles tiene el problema de que los integristas, los musulmanes ortodoxos, le pueden decir: oye, maestro, esa tolerancia que a ti te gusta no es lo que dice nuestro libro sagrado, ¿no? Los yihadistas sí se pueden amparar en el Corán y los musulmanes más liberales no. Entonces, el centro de gravedad de la civilización musulmana tiende a ser hacia el radicalismo yihadista, porque eso es lo que apoya el Corán. ¿Por qué Israel y no Washington?
Porque no es cierto que haya una diferencia entre Israel y Washington. Lo que pasa es que los que están ahorita en Oriente Medio son los judíos, pero vienen por todos y lo dicen abiertamente. Ellos tienen un dicho que es: primero vamos por la gente del por la gente del sábado y luego vamos por la gente del domingo. Ese es un dicho de los radicales musulmanes, que están diciendo que primero van por los judíos y luego van por los cristianos. Entonces no es cierto que hay una diferencia entre Washington y... No, vienen por todos, pero los que están ahí pegados ahorita pues son los israelíes. Y además tienen una riña muy especial con los judíos y con los judíos israelíes, porque en la religión musulmana, el que no es musulmán y que vive en la sociedad musulmana, por tradición tiene que aceptar un estatus que se llama el estatus del dhimmi. El dhimmi es un semiesclavo y hay un contrato que tiene que firmar, que es el contrato de la dhima, por eso se llama dhimmi. Y el contrato de la dhima lo que estipula son un montón de vejaciones y de indignidades y de cancelaciones de derechos que tienes que aguantar con tal de que no te exterminen. Entonces, el dhimmi no puede caminar en la misma banqueta que un musulmán. Si viene un musulmán, se tiene que bajar a la calle. No puede construir nuevos templos. Los templos que existen no pueden ser más altos que los templos de los musulmanes. Tiene que pagar un impuesto especial que se llama la jizya. Cuando va y lo paga, es normativo que le jalen la barba y lo abofeteen y le digan de groserías a la hora de cobrarle el impuesto para que se acuerde que es un sucio infiel, etcétera, etcétera, ¿no? Todo esto está estipulado en la ley tradicional islámica. Entonces, una de las cosas que estipula el contrato de la dhima es que si el dhimmi se queja de su condición, se reanuda la yihad. Entonces, te estaban perdonando la vida con tal de que aceptaras tu estatus de semiesclavo, que es el contrato de la dhima, pero en el momento en que te quejas de tu condición, se reanuda la yihad, y cuello. Entonces, ¿qué hicieron los judíos en Oriente Medio? Dijeron: queremos tener nuestro propio Estado, en tierras que los musulmanes ya habían conquistado en yihad. Y la ley musulmana dice que cualquier tierra que conquiste el Islam en yihad se vuelve tierra de los musulmanes para siempre. Y si los dhimmis se quejan de eso y tratan de liberar 1 centímetro cuadrado de esa tierra, se reanuda la yihad. Y entonces es normativo que exterminen a los infieles. Y eso es lo que está pasando en Israel. Si tú te fijas, la constitución de Hamas dice en blanco y negro que su meta es el exterminio de los israelíes. Es una yihad. Parece que hay pláticas de paz entre Israel y Hamas. Bueno, hay negociaciones para un cese al fuego. Sí. No es lo mismo que la paz. Okay. Esas tienen que ver con que si Hamas va a soltar a los rehenes que siguen con vida, suponiendo que haya rehenes todavía con vida. Y las está gestionando Qatar, lo cual te dice, obviamente, cuál es la verdadera estructura del sistema geopolítico, porque si los gobernantes de Estados Unidos quisieran que esos rehenes hubieran sido soltados inmediatamente, lo único que tenían que hacer era ladrarle a Qatar. Qatar es el perro de los jefes en Estados Unidos. Lo único que tenían que hacer era ladrarle a Qatar y decir... ¿Por qué no lo hicieron? Pues porque lo que hace Qatar es política de los jefes gringos. Qatar está haciendo exactamente lo que ellos quieren, que es trabajar para destruir el Estado de Israel. No, ay, Paco, no jodas. Bueno, pues me invitaste para que te explicara. Eso es lo que estoy haciendo. A ver, los gobernantes de Estados Unidos, antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué movimiento internacional pusieron en marcha? ¿Antes de la Guerra Mundial? Antes de la Segunda Guerra Mundial. Al terminar la primera, no sé. En toda la primera mitad del siglo XX, sí, la gente más poderosa de Estados Unidos... Rockefeller, Carnegie, Ford, Thomas Watson, el de IBM y algunos otros, estuvieron financiando el crecimiento del movimiento eugenista. El movimiento eugenista, y estos eran los que ponían a los presidentes. Sí. La campaña presidencial de Franklin Delano Roosevelt la hicieron los Rockefeller en el Chase Manhattan, desde el Chase Manhattan. Entonces, el movimiento eugenista que estos grandes jefes gringos estaban financiando en la primera mitad del siglo XX
ese movimiento eugenista se convirtió en el nazismo alemán. Estos son los que mataron a los judíos europeos. Entonces, lo que pasa es que la gente no conoce la historia del eugenismo. La han quitado de los libros, de los textos en los que aprendemos historia en la escuela. Ya nadie nos habla de eso. Y fue muy famoso, ¿eh? El movimiento eugenista fue internacional. Fue el movimiento social y político más importante de la primera mitad del siglo XX. Y en los textos que usamos en las escuelas para aprender historia, nadie nos habla del eugenismo. Es más, en los textos que se volvieron los textos, digamos, estándar para enseñar el contexto de la Segunda Guerra Mundial, que son la Segunda Guerra Mundial de Winston Churchill, que son un magnum opus de 6 tomos que le dieron el premio Nobel y que se convirtió en la columna vertebral de toda la historiografía que se hizo después sobre la Segunda Guerra Mundial. Winston Churchill no menciona una sola vez el tema del eugenismo. Pues, ¿cómo te enteras? William Shirer, Auge y Caída del Tercer Reich, que es el libro más vendido, no solo sobre la Segunda Guerra Mundial, sino el libro de historia más vendido de toda la historia. ¿Ok? Ese libro de William Shirer, que dedica muchísimo espacio a explicar las causas de la Segunda Guerra Mundial, igual que Churchill, en ningún lugar menciona el eugenismo. Pues, ¿cómo vamos a entender la historia si el movimiento que produjo el nazismo alemán es censurado? Ya no se habla nada de ese movimiento en los libros que se supone que nos están explicando la Segunda Guerra Mundial. Pues claro que no vamos a entender el mundo. ¿Hitler dónde aprendió el eugenismo? Hitler lo aprendió de los gringos. Entonces, si te invito a que leas Mein Kampf. En Mi Lucha, el libro muy famoso de Hitler, no puedo. Le echa puras... Hay que leerlo, hay que conocer al enemigo. Por supuesto que hay que leerlo. En ese libro, Hitler le echa muchas porras a todo lo que estaban haciendo los eugenistas estadounidenses. Si tú lees el libro de Edwin Black es el historiador que ya trajimos 2 veces a México. Edwin Black es el gran historiador del eugenismo. Lo que él documenta es que estos eugenistas occidentales estaban armando todo un movimiento para destruir la democracia. Eso es lo que estaban haciendo. Esta es la meta final de los eugenistas. ¿Okay? Entonces, y en Estados Unidos, fíjate nada más lo que se logró. En Estados Unidos, en la primera mitad del siglo XX, a través de un fraude que hicieron en la Suprema Corte de Justicia, en 1924, el caso se llama Buck versus Bell, tiene un artículo de Wikipedia si luego lo quieres ir a consultar. Sí. Buck versus Bell falló que era legal esterilizar a la gente a la fuerza. Si la gente salía relativamente baja en los exámenes de IQ que estaban administrando los psicólogos pagados por los mismos eugenistas. Entonces armaron un sistema pseudocientífico para dotar al Estado que ellos controlaban con las herramientas legales para oprimir a la gente con estos pseudoexámenes de inteligencia. Y fueron esterilizados a la fuerza, o encarcelados o descasados por funcionarios del Estado, cientos de miles de estadounidenses en la primera mitad del siglo XX. Todo ese proceso legal... Civiles, claro. Todo ese proceso legal, eso fue lo que Hitler le aprendió a los gringos. Y lo festeja en Mein Kampf. Dice, qué bárbaro, ahí sí le están entrando con ganas el eugenismo es la ideología original de la presunta superioridad biológica de los alemanes. Entonces, Hitler festeja mucho eso, y luego cuando toma el poder, las famosas leyes de Nuremberg, de 1935, que es cuando se empieza a oficializar el eugenismo alemán, y empiezan a aprobar leyes para empezar a perseguir a los discapacitados y a los homosexuales, etcétera, y enviarlos a campos de concentración. Todas esas leyes se las copiaron a las leyes que se habían ya aprobado y se habían aplicado en Estados Unidos. Pero todo esto la gente ya no lo sabe, porque cuando cursa la escuela nunca les hablan del eugenismo. Y no es que sea un secreto, precisamente. O sea, si te interesa el tema del eugenismo, lo vas a encontrar por todos lados en internet. Pero tú tendrías que saber que tienes que ir a buscar eso, porque cuando te educan, nadie te habla de esto. Y nadie te dice que Winston Churchill, que quitó el tema del eugenismo de toda su explicación de la guerra, era un gran eugenista. Él era de ideología eugenista, la misma ideología de Adolfo Hitler. Neville Chamberlain, el antecesor, el predecesor, perdón. Ese fue una basura.
Es que son lo mismo. El predecesor de Neville Chamberlain, perdón, el predecesor de Churchill, que es Chamberlain, que lo han representado como el poster boy de lo que llaman el apaciguamiento, que nos dicen, si tú lees a Churchill o lees a cualquier otro historiador de la guerra, lo que te dicen es que Chamberlain le tenía mucho miedo a Hitler y entonces quería evitar una guerra, quería preservar la paz europea. Y entonces, cuando Hitler hacía un berrinche y exigía cualquier cosa, Chamberlain se lo daba porque el cálculo era, según lo que dicen los historiadores, bueno, le damos lo que está pidiendo y con eso ya se calma y lo apaciguamos y así nos evitamos una guerra europea. Esta interpretación, la falsedad de esta interpretación se demostró ya desde los años 80. En los años 80, historiadores totalmente mainstream, en las mejores universidades de Occidente, en las mejores, más prestigiadas revistas de historiografía, documentaron que Neville Chamberlain tenía la misma ideología que Adolfo Hitler. Esto no era apaciguamiento, esto era promoción. Le estaban acomodando el tablero a Hitler. Entonces, a ellos nadie los quitó. A los eugenistas británicos y a los eugenistas gringos que controlaban el gobierno de sus países, nadie los quitó. Ahí siguieron. Y en la posguerra continuaron haciendo política exterior. Entonces, Truman era eugenista. Todos. Truman. Claro. A ver. ¿Por eso echó la bomba? Mira, los eugenistas opinan que el grueso de la humanidad no tiene derechos. Ay, no más. Para ellos soltar esa bomba es lo mismo que armar el movimiento nazi. Pues, ¿qué hizo el movimiento nazi? ¿A cuántos millones asesinó? ¿No? Más de 6. Bueno, ellos lo crearon. Los eugenistas occidentales crearon el movimiento nazi, lo financiaron, lo apoyaron diplomáticamente. Le dieron, inclusive durante la guerra estuvieron enviando, esto ya está muy bien documentado, estuvieron enviando material de guerra y financiamiento a los nazis durante la guerra, después de Pearl Harbor. Mucho de esto a través de España, con la ficción de que España era neutral. Y estaban terminando guerra civil. No, esto ya había acabado. La guerra civil española termina en 39. Ah, ok. Eso ya había terminado. Okay. Pero durante la Guerra Mundial, Franco simuló que era neutral. Somos amigos. Sí, dijo que era neutral, sí. Lo cual no era cierto. No. La Guerra Civil Española se la habían ganado a los nazis y los fascistas italianos, son los que realmente ganaron la Guerra Civil Española. Franco era un pésimo general. Eso es cierto. Entonces, a través de España, que estaba fingiendo ser neutral, le estuvieron enviando muchísimo material de guerra y financiamiento a Hitler, los occidentales que supuestamente se estaban peleando con él. ¿Okay? Y mientras a Rusia, que era su supuesto aliado durante la guerra, no le enviaron casi nada. ¿No? Lo suficiente para poder decir que eran aliados, pero casi nada, sobre todo casi nada comparado con todo lo que le estaban enviando a Hitler. Te repito, todo esto ya está muy bien documentado desde hace mucho. ¿Y por qué entraron entonces al final de la Segunda Guerra a la guerra? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Y obviamente que el modelo que yo defiendo lo tiene que poder explicar. La respuesta que yo doy es que no hubo, ni siquiera se movieron para empezar a planear la invasión por Normandía, sino hasta después de que, como 2-3 meses después de que ya le había quedado claro a todo el mundo que los nazis habían perdido la guerra. Entonces empezaron a planear la invasión por Normandía, no antes. Entonces, esto es después de la batalla de Kursk. Entonces, los historiadores siempre dicen que el pivote de la guerra mundial fue la batalla de Stalingrado. Y puede ser que tengan razón, pero en el calor de la batalla, eso no lo tenía claro nadie en aquel momento, porque después de la batalla de Stalingrado, los nazis todavía creían que podían llegar a Moscú por Kursk. Los rusos también pensaban que los nazis podrían quizás llegar a Moscú por Kursk. Los aliados fueron informados por los rusos de esta situación y bueno, pues dijeron, no, pues yo creo que sí pueden entonces. Y los rusos prepararon posiciones defensivas en Kursk para esperar a los alemanes. Los alemanes atacaron, pero no pudieron penetrar. Y en ese momento, cuando después de la batalla de Kursk, los soviéticos empiezan por primera vez a avanzar contra las líneas de los nazis, en ese momento finalmente todo el mundo entendió que los nazis habían perdido la guerra.
y que los soviéticos iban a seguir avanzando. Y fue 2-3 meses después de eso, apenas, que empezaron a planear la invasión por Normandía. Entonces, no invadieron por Normandía, el famoso D-Day, para derrotar a los nazis. Les fue fatal en el D-Day. Bueno, pero no lo hicieron para derrotar a los nazis, lo hicieron para quedarse con un pedazo de Europa, porque los soviéticos de otra manera hubieran llegado hasta el Atlántico. Pero todo el comportamiento de los aliados es consistente con una política de apoyar a los nazis para que destruyeran a los rusos. ¿Okay? A ver, ¿quién domina el mundo? Por ejemplo, ¿quién decide qué es Trump o qué es Kamala, los candidatos? En mi opinión, eso se decide en los servicios de inteligencia de Estados Unidos. ¿En qué te basas? Bueno, por ejemplo, me baso en lo siguiente. Primero es un argumento teórico. Entonces, sí. El argumento es, si tú le das a los servicios de inteligencia el poder de actuar en secreto y les das un presupuesto que para efectos prácticos es infinito, pues entonces la gente que controla los servicios de inteligencia no va a poder resistir la tentación de corromper todo el sistema político. Porque les diste poder absoluto, básicamente, ¿no? ¿Y qué sucedió después de la Segunda Guerra Mundial? En 1947, el Congreso de Estados Unidos aprobó una ley que se llama la Ley de Seguridad Nacional, the National Security Act, en inglés. 1947. Esta ley le otorga permiso a los servicios de inteligencia gringos de iniciar cualquier acción, en cualquier momento, sin preguntarle a nadie. Y además pueden posponer cualquier reporte de cualquier acción indefinidamente, nada más haciendo el argumento de que hacer el reporte dañaría la seguridad nacional de Estados Unidos. Entonces pueden hacer lo que quieran. Y obviamente pueden hacer lo que quieran dentro del presupuesto que tienen, pero ¿cuál es el presupuesto de los servicios de inteligencia? Resulta que nadie sabe, porque es un secreto de Estado. Entonces, efectivamente, pueden gastar un dinero infinito para corromper todo el sistema político. Y corromper todo el sistema político no es tan caro. No es tan caro, es repartir billetes a algunas cuantas personas en las pirámides de las burocracias. No es tan caro. Es mucho menos caro que construir cohetes o hacer armas o muchas otras cosas que hace el gobierno de Estados Unidos. Entonces, les alcanza y les sobra para corromper todo el sistema político. Entonces, el argumento teórico es, si tú le das este poder a los servicios de inteligencia, por supuesto que van a abusar de él. Por lo tanto, eso es lo que deberíamos de esperar. Ahora, además del argumento teórico, está la evidencia histórica. La CIA ha sido sorprendida más de una vez corrompiendo todo el sistema político. Un caso muy famoso fue en 1975. Bueno, perdón, no. En 1967 fue el primer escándalo y hubo una serie de escándalos que duraron toda una década. El primer escándalo fue cuando una revista pequeña que se llamaba Ramparts, que había iniciado como una revista católica y luego se volvió una especie de muckraker como a principios del siglo XX. Y esa revista documentó que la CIA tenía controlada a la National Student Association, que era la asociación estudiantil universitaria más grande de Estados Unidos. Tenían oficinas en todas las universidades, era gigantesca. El NSA. Sí. El NSA. Entonces, Ramparts documentó que la CIA tenía controlada, que el NSA era un frente de la CIA, y esto fue un escandalazo. Y ese escándalo motivó otras investigaciones por Ramparts y luego por otros periódicos y fueron destapando que de hecho la CIA había estado corrompiendo toda la sociedad civil estadounidense. Tenían sus tentáculos en todos lados, habían creado un montón de organizaciones que parecían de la sociedad civil, que eran de ellos, que las usaban para presionar la política dentro de Estados Unidos y un montón de otras cosas. También se destapó que la CIA había estado gastando mucho dinero para corromper a los periodistas, a los editores de muchísimos periódicos, de los otros medios de información, etc. Es un ejemplo. Tenemos otros, ¿no? Cuando fue el Irán-Contra, también las investigaciones del Congreso sobre Irán-Contra documentaron
que desde la Casa Blanca, con la ayuda de la CIA, se había creado un sistema completamente orwelliano para controlar lo que se decía en los medios. Entonces, no es como que tenemos que seguir especulando. El argumento teórico es, en mi opinión, aplastante, pero tenemos además la evidencia histórica. ¿Y por qué le dieron cuello a Saddam Hussein? Bueno, en mi opinión... Después de tantos años de dictador. En mi opinión, todo el ataque contra Irak es una de las políticas que pusieron en marcha para beneficiar el crecimiento del poderío iraní. Entonces, tienes primero a Reagan enviando miles de millones de armas en secreto al gobierno de Ayatollah Khomeini. ¿Okay? Eso sucede durante años, hasta que lo cachan. Y de hecho, después de que lo cacharon, después se documentó que los envíos de armas continuaron, a pesar de que los habían cachado. Después tenemos la Guerra del Golfo, que es para chutarse a Saddam Hussein. Sí. Y después de la Guerra del Golfo, finalmente la invasión de Irak. El efecto de todo lo que se hizo contra Irak fue que Irak fue destruido. Y en lugar de lo que había ahí, que yo no defiendo a Saddam Hussein, pero cuando Saddam Hussein gobernaba, por lo menos Irak no era un caos de infierno de terrorismo yihadista. No era eso para nada. Y la invasión de Estados Unidos convirtió a Irak en eso. Lo convirtió en un infierno de terrorismo yihadista. Y la otra consecuencia que tuvo es que en el vacío de poder que crearon en Irak, Irán se apoderó de Irak. Porque Irak es algo así como 60% chiita. Acuérdate que Irán es el gran poder chiita. Entonces, los iraníes, aliados con los chiitas iraquíes, terminaron apoderándose de Irán. Y eso le dio a Irán un corredor de tierra hasta el norte de Israel. Porque Irán ya controlaba Siria, porque tienen una alianza muy vieja con los Assad, y a través de Hezbollah controlan Líbano. Entonces, una vez que los gringos quitaron Irak de en medio, Irán ya tiene un corredor de tierra hasta el norte de Israel. ¿Y qué crees? Se expuso tanto en el Financial Times como en el New York Times que en la invasión de Irak los iraníes ayudaron a los gringos. ¿Eso qué sentido tiene a menos que sean aliados? ¿Tú crees que si los iraníes son enemigos de los gringos, van a querer a los gringos estacionados del otro lado de su frontera? No. ¿Y por qué se echaron a Anwar Sadat y antes el presidente? Se me acaba de escapar. Bueno, a Anwar Sadat se lo echaron los yihadistas porque firmó un acuerdo de paz con Israel. Esa es la interpretación que yo siempre he oído. ¿Cómo se llama el otro presidente de Egipcio? Mubarak. Mubarak. Bueno, a ver, el caso de Mubarak es muy claro. A Mubarak lo quitaron los gringos. Claro, esto es muy conocido. El gobierno de Obama ¿por qué? Envió a su embajadora a decirle a Mubarak, te bajas. Y obligaron a los militares egipcios a que se sostuvieran elecciones el día siguiente. La única fuerza política que estaba organizada para competir así de rápido en las elecciones egipcias era la Hermandad Musulmana. Entonces lo que organizaron ahí los gringos fue darle a Egipto la Hermandad Musulmana. Luego los militares quitaron a los hermanos musulmanes, y los gringos hicieron una pataleta gigante cuando pasó eso. Estaban furiosos de que los militares egipcios hubieran quitado a los hermanos musulmanes. Entonces, obviamente que lo que está impulsando el gobierno de Estados Unidos es el yihadismo, lo cual es perfectamente consistente con la política anterior de apoyar el nazismo. Pues es casi lo mismo. Nazismo y yihadismo es casi lo mismo. Qué fuerte lo que estás diciendo, Francisco Gil. Bueno, este modelo que yo te estoy dando predijo el 7 de octubre. Además. ¿Okay? Sí. Entonces, algo tengo que estar entendiendo, porque en 2013 yo escribí un libro entero para explicar que venía otro holocausto en Israel y todo el mundo me tildaba de loco. ¿Cómo crees, Francisco, si los judíos ahora tenemos un Estado, me decían? Porque yo estaba advirtiéndole a la población judía de esto. Me decían, ¿cómo crees? Ya tenemos el Estado de Israel, ya estamos ahí bien protegidos. El Estado de Israel está bien fuerte y además nos protege Estados Unidos. Todo el mundo me decía eso. Yo les decía, no es cierto.
Estados Unidos no te protege. Lo que tienes que hacer para entender geopolítica es observar los comportamientos que cuestan miles de millones de dólares y hacer caso omiso de las declaraciones que hacen los gobernantes al micrófono, porque los gobernantes no hablan al micrófono para informar a nadie. Eso es para producir un efecto, nos están manipulando. Entonces, lo que tú tienes que hacer para entender el mundo es observar los comportamientos que cuestan, porque ahí va el corazón. Ahí va el corazón. Entonces, regreso a mi pregunta original. Los grandes hombres de Estados Unidos deciden a Trump y a Kamala. Pues ya viste, en el caso de John F. Kennedy, sí. Para los que estudiamos esto es relativamente famoso, sí. que John F. Kennedy había dicho que se quería deshacer de la CIA. Sí. Entonces, después de Bahía de Cochinos, después de Bahía de Cochinos hubo otra, hicieron, creo que se llamaba Operación Mangosta, y entonces después le mandaron a John F. Kennedy un plan, la inteligencia estadounidense, que se llamaba Northwoods. Luego búscalo si quieres, Operación Northwoods. Se lo mandaron a Kennedy, y Operación Northwoods era un plan para justificar una invasión de Cuba asesinando ciudadanos estadounidenses. Entonces iban a hacer un simulacro de ataque terrorista cubano contra Estados Unidos, y esto involucraba matar ciudadanos estadounidenses para entonces luego decir, nos atacó Cuba y entonces ahora vamos a invadir Cuba. Y John F. Kennedy, que no era precisamente un santo, al parecer vio eso. Bueno, sabemos que se negó. Sus motivaciones, pues solamente las conoce él, pero sí sabemos que se negó. Dijo, no, por supuesto que esto no lo vamos a hacer. Y se reportó después en el New York Times que John F. Kennedy le había dicho a alguien, tenemos que romper a la CIA en 1000 pedazos. Esa es la cita que publicaban. Bueno, 6 meses después de que se publicó eso en el New York Times, John F. Kennedy fue asesinado. Ya no vivió John F. Kennedy para romper a la CIA en 1000 pedazos, pero lo que sí hizo fue correr al director de la CIA. Lo corrió. Que era Allen Dulles. Sí. ¿Ok? Era Allen Dulles. Cuatacho de los Rockefeller. ¿Ok? El aeropuerto de Washington es en su honor. El Dulles. Bueno, Allen Dulles... creo que no, ese es otro Dulles. Ese es John Foster Dulles. No, ese es el hermano. Sí. Okay. Pero Allen Dulles, ese había sido, fíjate nada más, es una camarilla muy pequeña. John Foster Dulles había sido, era el secretario de Estado, encargado de la diplomacia, y el otro dirigía la CIA. No, Allen Dulles es el director de la CIA que fue corrido, despedido por John F. Kennedy. Bueno, 6 meses después de que lo corren, asesinan a John F. Kennedy. ¿A quién le dieron la investigación del asesinato de John F. Kennedy? A Dulles. A Allen Dulles. Entonces, en mi opinión, ahí eso quedó como un mensaje para cualquiera que ocupe la Casa Blanca que crea que él manda. No, cuate, tú no mandas. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees que tú mandas si te puedo asesinar y nadie va a saber que yo fui? Claro que no mandas. Así de sencillo. Y para allá vamos. Vamos para el siguiente holocausto que yo predije. Mi libro se llama El colapso de Occidente, el siguiente holocausto y sus consecuencias. Publicado en 2013. Aunque la predicción la hice inclusive antes. Lo que pasa es que me tardé algunos años en escribir el libro. Pero en algunos artículos hice la misma predicción. Ese siguiente holocausto que yo predije, dije va a suceder en Israel, empezó el 7 de octubre. Sí. Y está corriendo. Está corriendo. Sigue. Lo que pasa es que los judíos se están defendiendo. Mal, pero se están defendiendo. Entonces, se ha, digamos, ralentizado la velocidad de este holocausto, pero ahí vamos. Está corriendo. Eso es lo que está pasando. Y le vale madres a los gringos. No, ¿cómo que les importa muchísimo? Ellos lo están organizando. ¿Cómo que les vale madres? Es de lo más importante para ellos conseguir que se complete este holocausto. Por supuesto. Pues le han invertido todo. Que desaparezca el Estado de Israel. Claro. Por eso están aliados con Qatar. Por eso están aliados con Arabia Saudita. Están aliados hasta con Hezbollah. A ver, ¿por qué?
Esa es una pregunta que vamos a contestar con mucho detalle en el curso que estoy a punto de anunciar, si me permites un comercial. El curso se llama... Ya la cámara. El curso, sí, sale. El curso se llama... ¿cómo le puse? El curso se llama un nuevo modelo para la historia occidental. El subtítulo es Semitismo versus Antisemitismo desde Mesopotamia hasta la guerra Hamás-Israel. Entonces, ¿qué hacemos? Ahí cubrimos 4.300 años de historia para que se entienda que siempre ha habido antisemitismo y además siempre ha habido semitismo. ¿Qué es el semitismo? El semitismo es todo lo contrario del antisemitismo. El antisemitismo es la ideología que quiere destruir la democracia, que quiere establecer el absolutismo, el totalitarismo, que quiere esclavizar absolutamente a todo mundo. ¿Cómo lo sabemos? Pues mira nada más a los antisemitas. ¿Qué hicieron los nazis? Cometieron genocidio contra el pueblo judío, totalmente cierto. Pero además asesinaron más de 64 millones de no judíos y esclavizaron a cientos de millones de no judíos en toda la zona que controlaron y destruyeron la democracia. Entonces, no es cierto que los antisemitas nada más van por los judíos. Los antisemitas quieren destruir la democracia, quieren imponer totalitarismo y esclavizar a todo el mundo. ¿Ok? Bueno, eso siempre ha existido porque el contrario del antisemitismo también siempre ha existido. Inclusive antes de que hubiera judíos, había en Mesopotamia, a partir de hace 4.300 años, un movimiento que yo llamo semitismo porque lo crearon pueblos semitas, que lo funda Sargón de Akkad. Sargón de Akkad es quizás el hombre más importante de toda la historia. Él hizo una revolución liderando a los pueblos semitas de Sumeria. Quitaron a los gobernantes de Sumeria que estaban oprimiendo a los semitas y de ahí en adelante establecieron una cultura política en la que los reyes mesopotámicos entendían que su obligación sagrada era promulgar leyes para proteger a todo mundo y especialmente a la gente vulnerable, a los pobres, a las viudas, a los huérfanos, a los extranjeros que vivían en la sociedad mesopotámica. Inclusive empezaron a aprobar leyes para proteger a los esclavos, que eran pocos, y les empezaron a dar derechos para que pudieran tener propiedad, para que no pudieran ser maltratados impunemente, etc. No tenían libertad, pero no eran animales. Tenían leyes que protegían algunos derechos muy importantes. Y progresivamente fueron aboliendo la esclavitud. De esa cultura sale el judaísmo. De esa cultura que fue custodiada durante 2000 años por pueblos semitas en Mesopotamia, sale el pueblo judío como el pueblo semita que tiene la versión más sofisticada, más desarrollada de esta tradición legal y política. Y los judíos trajeron esta tradición del semitismo a Occidente. ¿Y a quién no le gusta esta tradición? Pues no le gusta a la gente que nos quiere esclavizar. Claro. El origen del antisemitismo se vuelve muy obvio cuando lees la Biblia, pero la gente no se da cuenta que está leyendo. Toda la identidad cultural, legal y política del pueblo judío está anclada en la historia de una revuelta de esclavos. Esa es la historia del Éxodo. Los israelitas eran esclavos del faraón egipcio. Y salieron. Y arman una revuelta, se escapan a la libertad y acto seguido el líder revolucionario recibe de la deidad que organizó la revuelta una nueva ley. Es la ley de los esclavos liberados, diseñada para combatir la opresión. Entonces, ¿qué pasa? Que los jefes desde la antigüedad que nos quieren oprimir a todos, identifican en el pueblo judío al problema político que tienen que desaparecer. Porque si no, si la gente se pone a leer la Biblia hebrea y aprende sobre el Dios que protege la revuelta de esclavos y que está al servicio del combate de la opresión, ¿no? Pues eso va a inspirar a todos los esclavos. Y eso fue lo que pasó, de hecho, en el medioevo europeo. Entonces, en el medioevo europeo, fíjate nada más, en la antigüedad, los que estaban oprimiendo a todo mundo en Occidente eran los griegos y luego los romanos. Sí. En la escuela nos dicen que inventaron la democracia. Es un fraude educativo. Los griegos y los romanos estaban oprimiendo a todo mundo, no tenían más que esclavos. Y cuando llegamos a la Edad Media, ¿qué es lo que tenemos? En la Edad Media tenemos a una institución que es la Iglesia Católica, que es grecorromana. ¿Okay? Todos los textos de la Biblia cristiana están escritos en griego, porque la Iglesia empezó dentro de la etnia griega. Eran griegos los primeros cristianos, todos eran griegos. Y luego se vuelve un asunto latino, romano.
porque la iglesia es adoptada por el Imperio Romano como religión oficial. Entonces, el gobierno de la iglesia siempre ha sido grecorromano de ideología, es opresor. ¿Y qué hacía la iglesia en el medioevo? Tenía una cosa que se llamaba la Inquisición. La Inquisición es el totalitarismo puro. Si o eres o no eres. Exacto, se te ocurría decir cualquier cosa que no la hubiera aprobado el Papa y juntaban leña para quemarte. Sobres, claro. ¿Ok? Entonces, esa institución, la Inquisición de la Iglesia Católica, prohibía que la gente leyera el texto sagrado de la Iglesia Católica. Entonces, la Inquisición no te dejaba leer. No, los papas y los reyes, sí, los papas y los reyes europeos prohibían que la Biblia fuera traducida de latín a los idiomas europeos y nadie hablaba latín más que los curas. Entonces, ¿qué pasó en el medioevo europeo? Que hubo gente que ahora llamamos protoprotestantes, esto es antes de Calvino y Lutero, empezando con los valdenses, que empezaron, a pesar de las leyes que estaban violando, empezaron a traducir la Biblia cristiana a los idiomas europeos. Y cuando traduces la Biblia y la gente la puede empezar a leer, lo que están leyendo es 80% Biblia hebrea. Porque la Biblia cristiana es 80% Biblia hebrea. El Nuevo Testamento es una cosa muy delgada. Es cierto. ¿Okay? Entonces, ¿qué estaba leyendo la gente? Pues estaban leyendo sobre la revolución de los esclavos en Egipto y todas las leyes que recibieron para proteger sus derechos, etc. Y eso lo radicalizó. Y en el medievo, una vez que la gente empezó a leer la Biblia, empezaron las revueltas en contra de los gobernantes que los estaban oprimiendo. Y ese proceso duró siglos, pero al final produjo las democracias modernas de Occidente. Las democracias modernas de Occidente son consecuencia de la Biblia hebrea. Entonces, no hay más que consultar la historia de Occidente para ver que todo lo que los occidentales modernos valoramos en nuestras democracias modernas, la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de pensamiento, la libertad de asociación, la separación de iglesia y Estado, los derechos humanos, todo lo que valoramos viene de la ética, la política y la legalidad judeocristiana. Viene primero del pueblo judío y después desarrollado por los cristianos de la Ilustración, gracias a las revueltas y las reformas de los protestantes. Ese es el camino y todo tiene su origen en la lectura de la Biblia. Hay que hacer un siguiente programa. Pues encantado. Que me regresaste, que me saltaste todo Estados Unidos, elecciones, no hablamos mucho de Europa, no hablamos casi nada de China, no hablamos nada de Asia. Perfecto. Falta mucho, Francisco. Hablamos de todo eso. Cuando quieras. Bueno, pues nos vemos pronto. Órale. Fue un gran programa. Gracias. Y querida familia Atypical, sigan disfrutando de la programación de Atypical este domingo. Disfruten su fin de semana y nos vemos mañana con ¿Por qué? Deje ver, José Rubinstein no va a estar, Pedro Ferriz está en Houston, Sarita no va a estar, pero va a hacerlo en Zoom. Luis Berman sí va a estar y todavía no sé el tema, pero va a ser un gran programa. Los espero. Disfruten la programación, Paquito. Muchas gracias, hijo. Bye. Familia Atypical, muy buenos días. Este jueves, con mucha rabia y muchísimo coraje, les presento mi carta semanal de Atypical, en la cual se la dirigí a los 7 consejeros del INE y a los 3 magistrados del tribunal que nos traicionaron. Y como cada jueves, les recuerdo que me hagan el favor de viralizar este video entre sus cuates, sus familiares y compañeros de trabajo. Mil gracias. Bien, vamos a la carta. La cabeza de la carta dice: carta dirigida a 7 consejeros del INE y a los 3 magistrados del Tribunal Electoral. Y entre paréntesis, traidores de mierda. Asquerosos traidores de mierda. El 2 de junio voté por el cambio. Ese 2 de junio voté por la ilusión de regresar a México al rumbo correcto de la democracia y de la república. Ese domingo voté por una persona con carácter de estadista y personalidad de humanista. Voté por Xóchitl Gálvez, una mujer honesta,
ética, inteligente, sencilla y muy trabajadora, que lo único que deseaba era servir a México, retomando el camino que un aspirante a dictador, con un complejo de inferioridad e ignorancia como ningún otro presidente en nuestra historia, lo había hecho. También, ese domingo 2 de junio, voté por el Congreso con la alianza del PRI, PAN y del PRD. 3 partidos que sobradamente nos habían demostrado a través de nuestra historia que sí sabían gobernar. No como este gobierno asqueroso que nos deja, después de 6 años, en completa bancarrota. Llegó la noche triste. Ese domingo 2 de junio, a las 11 de la noche, la asquerosa ratera de la disque presidenta del INE salió a dar los resultados del PREP. ¿Cuál sería mi sorpresa de que sin ninguna autorización de nadie, esa traidora presidenta del INE leyó los resultados de los ganadores, tanto para la presidencia como la del Congreso? ¿Del Congreso? ¡Ah, chinga! Ahora resulta que esta basura, sin ninguna autorización, se adelanta y lee la posible conformación del Congreso. Y al escuchar esa noticia me dije a mí mismo, ¿quién autorizó a esta corrupta a anunciar los resultados del Congreso? Inmediatamente supe la respuesta. Se acaba de consumar la elección de Estado. Ese INE que tanto defendimos nos acaba de clavar la espada de Damocles. Sí, asquerosos 7 consejeros, ustedes nos acaban de traicionar, nos acaban de pisar. Pasaron varios días para que el conteo oficial de los ganadores. Finalmente, Claudia ganó con 36 millones de votos, Xóchitl perdió con solamente 17 millones. En el Congreso, Morena y sus ratones ganaron con el 54% y la oposición con 46%. Los morenos se quedaban con la mayoría simple. Gracias a Dios, me dije, no nos fue tan mal. Pero ¿cuál fue mi sorpresa días después? Comienzan las discusiones y pataleos entre Morena y sus aliados con la oposición. Las ratas abogaban que se aplique la ley a su entender. La oposición solamente abogaba que se aplique. Y como ya se sabía que 7 de ustedes ya se habían vendido al dictador, votaron a favor de la ilegalidad. Un paréntesis aparte, merecen mi reconocimiento los 4 consejeros que votaron en contra de la dictadura. Un aplauso a estos 4 consejeros que votaban a favor de la libertad, el diálogo y a favor de la democracia. Y por último, llegamos con los magistrados del tribunal. Sí, con ustedes, magistrados del Tribunal Electoral. Ustedes 3 magistrados vendidos y corruptos. Durante los últimos 2 años ejercieron su puesto 5 de ustedes en lugar de 7 como lo comanda la Constitución. Durante estos últimos 2 años, Andrés se hizo pendejo en no nombrar a los 2 magistrados restantes porque no le convenía. ¿Y qué creen que sucedió con ustedes, bola de traidores y de traidoras? Andrés los compró y les aseguró su estadía hasta el 2027 en lugar de que terminen este año y el próximo tal como les correspondía. Ustedes, basuras de seres humanos, no solamente se quedan hasta el 2027, sino que serán candidatos automáticamente para ser ministros de la futura y corrupta Suprema Corte de Justicia. Y ya para irnos, el Congreso estará compuesto por el 74% de diputados de Morena y sus ratas en lugar del 54% del voto que originalmente fueron electos. Repito,
74% en lugar del 54%. En cambio, la oposición tendrá el 26% de los curules en lugar del 46% de los votos en el que fueron electos. Escucharon bien, 26 en lugar del 46%. Los 7 consejeros del INE y los 3 magistrados del tribunal son ustedes unos traidores, son unos vendepatrias, unos corruptos, una bola de mentirosos, una bola de cínicos, carecen de honor y carecen de dignidad. Son una bola de lamegos, al igual que Monreal y Ebrard. Son una vergüenza para nuestro país. Consejeros y magistrados traidores, que sepan una cosa, la historia se los va a cobrar, los mercados se la van a cobrar. Nosotros, en Atypical TV, seguiremos siendo la resistencia y los defensores de la democracia y la libertad de expresión. Y también se las vamos a cobrar. Y si no van a ser ni la historia ni los mercados, serán sus nietos. Pero de que la pagarán, la pagarán. Ya lo verán. Y tengo una postdata. Por desgracia, aún falta la traición al Poder Judicial. ¡Viva México! Familia Atypical, esta es la carta de este jueves. Disfruten de nuestra programación, tengan un lindo fin de semana si es que se puede, y nos estaremos viendo el próximo jueves, Dios mediante. Muy buenos días.